muy buenas tardes con todos los asistentes audiovisuales que ya, con los que ya contamos con su presencia. Gracias por estar aquí presentes y dándonos el apoyo que nos han estado dando todos estos sábados para poderles dar un poco más de información de distintos temas. Y asimismo, pues vamos a receptar sus preguntas de la misma manera que las otras ocasiones, por un chat interno, y receptaremos las preguntas y al final, pues las que no se hayan platicado, las haremos en ese momento. Un gran saludo a mis dos amigos, Javier Mora Lazo, especialista en hepatología y medicina interna, jefe de servicio de hepatología del Hospital Luis Vernaza, hepatólogo del programa del trasplante hepático del Hospital Luis Vernaza, también hepatólogo internista en el Centro Médico de Especialidades y Red. Y a Gonzalo Benalcázar Decker, también por estar aquí con nosotros, gastroenterólogo, especialista en hepatología y jefe del servicio de gastrología del Hospital Luis Vernaza, hepatólogo y gastroenterólogo del equipo de trasplante del hospital. Bienvenidos, gracias a ustedes dos por su tiempo y pues aquí estamos pues para compartir con los demás un poquito de lo que ustedes saben en un tema que probablemente casi nadie lo ha conversado porque lo asume de alguna manera, pero creo que no está de más poder conversar de esto para aquellos que sí tengan esas inquietudes, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de trasplante? ¿Qué pasa con el paciente en lista? Y todos estos temas que casi no se conversan en ningún otro lugar. Bienvenidos, Javier y Gonzalo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por la invitación a ser partícipe de esta iniciativa. Realmente felicitaciones por la iniciativa porque nos permite ver un poco, no tanto específicamente del COVID como enfermedad mismo, sino que ver cómo impacta esta enfermedad a otros pacientes que tienen otras enfermedades y que nos permite enfocarlo de otra manera diferente. Bueno, gracias. Bueno, aquí estamos, siempre a la orden. Y me gustaría empezar quizás con una pregunta con Gonzalo, hablando del impacto, que es lo que tú también mencionabas, la enfermedad ocasionada por el COVID-19, ¿no? Del SARS, ¿tiene un mayor impacto en los pacientes que están en lista de espera y aquellos que ya fueron sometidos al trasplante hepático? Gonzalo. Buenas tardes, Enrique. ¿Me escuchan? Bueno, efectivamente, sí. Enrique, la población de inmunosuprimidos en general y ciertas otras poblaciones de riesgo son poblaciones de pacientes que tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por COVID y no solo adquirirla, sino hacer enfermedades con complicaciones severas. Todos sabemos que inicialmente todos estábamos preocupados por el paciente que tenía COVID y el paciente que se infectaba y hacía la neumopatía y enfermedad sistémica, pero nos olvidábamos hasta cierto punto de todo el efecto colateral o los efectos colaterales, mejor dicho, que tenía el COVID como enfermedad. Y era simplemente que al colapsar los hospitales no se podían recibir otras patologías, los pacientes comenzaban a complicarse y a fallecer de otras patologías. Entre esas están los cirróticos. Recordemos que la cirrosis en nuestro país es la sexta causa de mortalidad, entonces probablemente, es muy difícil, lo dirá que el tiempo y las estadísticas, saber cuántos cirróticos murieron en este periodo de complicación de la cirrosis, y nosotros personalmente, de 14 pacientes, 2 de nuestros pacientes fallecieron en lista de espera debido a que los programas de trasplante tuvieron que hacer un stop momentáneo hasta saber cómo se estabilizaba todo. Está demostrado además que las poblaciones de pacientes, tanto con cirrosis trasplantados, son más sensibles a la infección por COVID y hacen complicaciones más severas con requerimiento de internación prolongada, intubación endotraqueal, mala respuesta a tratamientos sistémicos. Nosotros, de hecho, tuvimos 3 trasplantados de nuestro grupo de alrededor de 90 trasplantados que hicieron infección por COVID, uno intubado con asistencia respiratoria mecánica que se fue luego de 25 días de internación con traqueostomía, pero bien, extubado y bien, y 2 pacientes que tuvieron infección que requirió internación, pero no fallecieron. No ha fallecido ninguno, pero son 3 de todo nuestro porcentaje de pacientes. Muchos tuvieron sintomatología, como lo hemos tenido, lo han tenido muchos, sospechosa de COVID, pero no progresaron más allá. Entonces yo creo que
a la larga sí son una población que son más sensibles a la enfermedad, pero sobre todo el problema es que ya eran pacientes con factores de riesgo para complicarse. La falta de acceso a los servicios de salud, al igual que el resto de pacientes, va a hacer que se complique más. Exacto, así como tú acabas de decir, de por sí, que son lábiles para cualquier otro tipo de enfermedad, pues no, porque ya están deprimidos su enfermedad. Esto afecta prácticamente el COVID-19 al hígado y a los pacientes con enfermedades hepáticas. O sea, ¿de qué forma es que el paciente lo puede afectar a un paciente sano, por ejemplo? O a uno que ya tenga alguna patología hepática, ¿cómo lo puede agravar esta enfermedad de ahora? Bueno, no se te escuchó bien la pregunta, Enrique, pero más o menos la entiendo. La cuestión, lo que se está viendo, porque realmente esto se está conociendo poco a poco, día a día, cómo va impactando esta enfermedad sobre ciertos órganos, y uno de estos es el hígado. Hemos tenido algunos reportes y unas revisiones donde al inicio aparentemente indicaban que los pacientes con enfermedad del hígado no tenían mayor riesgo, más que la población general, en adquirir la infección, y esto ya poco a poco se va viendo también que es verdad que los pacientes con enfermedades hepáticas tienen mayor riesgo un riesgo un poco más aumentado de adquirir la infección y también de poder presentar unas formas más graves. Lo que sí se vio es que en los pacientes que no tienen enfermedades hepáticas pueden tener algún tipo de elevación de las enzimas hepáticas, más frecuentemente son leves, y los que se vio que más se elevaban eran los pacientes con una enfermedad por COVID grave. Y esto, bueno, esto también tenía repercusiones por otros factores que pueden tener los pacientes graves. Pero sí, hay una elevación de las enzimas hepáticas, la mayoría realmente son leves, transitorias, y que no impactan mucho en la función hepática. No se ha reportado realmente hasta ahora que yo he revisado casos de falla hepática o insuficiencia hepática aguda provocada por el COVID específicamente. Lo que sí a veces puede provocar alteraciones de la función del hígado, los pacientes muy graves, pero por otros factores que pueden que intervenir, tipo infecciones sepsis, shock séptico y algunos otros daños multiorgánicos que se pueden presentar. Pero realmente no se sabe exactamente por qué el virus provoca esta elevación de las enzimas. Se considera que puede haber dos teorías. Una, que lo que indica es que puede ser un efecto directo del virus contra el hepatocito o con el colangiocito, otras células que se encuentran en el hígado, que están asociadas con un receptor donde el virus tiene predilección para unirse y provocar una lesión. Esto todavía no ha sido demostrado mucho científicamente porque no han encontrado lesiones típicas de los virus en un paciente que biopsiaron con COVID-19. Y la otra es que sea un producto, una respuesta a una reacción del hígado o una inflamación a toda la respuesta inflamatoria que se provoca por la infección grave. Esas son las dos teorías que se están realmente manejando, que pueden ser la causa de esta elevación de las enzimas hepáticas. Acotar una pequeña cosa. Sí, claro que sí. Probablemente se está avanzando mucho en esto. Salió un artículo hace unos 2-3 días en el New England sobre justamente las complicaciones hepáticas, si tiene más o no mayor mortalidad estos pacientes. Y la verdad es que parece que tuviera una mayor mortalidad. Lo más probable es que un paciente que ya tiene sus sistemas metabólicos, endocrinos, cardiovasculares, de coagulación al límite, probablemente la infección de este virus, que sobre todo ha demostrado que provoca una enfermedad multisistémica bastante característica, hace que todo eso que ya estaba al límite se desborde y los pacientes colapsen. Por ejemplo, hace pocos días tuve un paciente con enfermedad por COVID, un dímero D alto, pero era coagulopático y plaquetopénico. Entonces la disyuntiva o la cuestión era, ¿lo anticoagulamos, como hacemos con muchos pacientes por el riesgo de trombosis, o nos basamos en el TP prolongado y las plaquetas bajas para no hacerlo? Entonces, comienza a jugar un poco con las comorbilidades como un factor adicional de estos pacientes. Recordemos que el cirrótico tiene gastos cardíacos aumentados, con problemas del compliance o de la resistencia periférica disminuidas, tienen problemas o disfunción del sistema retículo endotelial, tienden alguna tendencia a tener patología pulmonar, ya sea a través de
hipertensión portopulmonar a menor grado, o incluso muchos tienen derrame asociado a hidrotórax hepático. Muchos de estos pacientes tienen problemas endocrinológicos de base, hipotiroidismos, alteraciones del cortisol sistémico. Entonces, probablemente esos pacientes que están al borde se infectan por una enfermedad que tiene repercusión sistémica clínica característica y hace que los pacientes simplemente colapsen y fallen. Nosotros, digo, no sé si todavía es muy pronto para saber si estos pacientes van a tener realmente unas características, pero uno comienza a pensar que sí, porque es un paciente que tiene como muchas cosas como para pensar que una simple infección, no le haga nada, pero una infección severa como es el COVID a nivel sistémico, probablemente haga más daño del que nosotros vemos. Claro, en otras palabras, básicamente en un principio se pensaba que el daño hepático o la coagulopatía que provocaba también era como que producto de como cualquier sepsis, ¿no? Como cualquier efecto séptico de algún paciente infectado que termina haciendo daño hepático, daño renal, y en un principio pues lo veíamos así, pero como tú bien lo explicas, ya ustedes bien lo explican que ya se está empezando a ver de que puede tener alguna pequeña injerencia directamente con el órgano como tal, ¿verdad? Entonces, tratando de alternar un poco el tema, Gonzalo, la posibilidad de realizar trasplantes en esta época de pandemia, pues ya lo dijiste en un principio, se detuvo por varias condiciones. Pero ¿podrías explicar un poquito más por qué la posibilidad se puede dar, no se da, o por qué no se puede dar? Mira, el tema de trasplante es que cuando uno tiene que hacer cualquier procedimiento de alta complejidad, ojo, no solo trasplante, sino muchas cosas de alta complejidad, requieres un hospital funcionando en armonía, un hospital con todo el personal presente, porque ojo, necesitamos muchos equipos de apoyo, y necesitamos un hospital que esté funcionalmente con todo funcionando como un relojito, valga la redundancia. Y hay que reconocer que una de las primeras cosas que hace este virus es hacer colapsar los sistemas sanitarios. Ojo, y ¿por qué no topar también un poquito lo económico? Porque pesa también esto. Entonces, tenemos un hospital que, ojo, el Pernasa se comportó muy bien frente a la crisis, dividió al hospital en básicamente dos hospitales, una sección del hospital donde eran pacientes no COVID y una sección del hospital donde había COVID. Se dividieron tanto de terapia intensiva hasta quirófanos, hasta áreas de internación y emergencia, porque tenemos la facultad de tener 2 emergencias. En todo caso, sí hizo una buena división y todo, pero ¿qué pasó? Comenzaron a infectarse profesionales de la salud, comenzaron a infectarse personal no médico, incluso el administrativo comenzó a infectarse, comenzamos a tener algunos problemas asistenciales y administrativos bastante importantes desde ese punto, y hay que reconocerlo, al principio algo que prima mucho en el personal médico no médico también es el miedo a lo desconocido. Estamos enfrentando algo nuevo, sabíamos que el personal médico se infectaba mucho, sabíamos que era difícil lograr la organización que se requiere para estos procesos, entonces a nivel mundial, la Organización Mundial de Trasplante mandó un comunicativo que es INTS, que es la Institución Mundial de Trasplante de Hígado y otros órganos, dijo se suspenden los programas de trasplante. El tema es, que lo hablaremos más adelante, es cuándo reiniciar. Yo creo que por ahora nosotros ya estamos empezando a conocer un poco más al enemigo, que es el COVID, a conocer un poco las poblaciones, dividir un poco más las aguas de los infectados de los no infectados, o de los probablemente infectados y no probablemente infectados, y eso nos va a permitir con el tiempo aceitar todo como para pensar en reiniciar. Pero inicialmente la verdad es que todo fue un caos, y muchos dicen fue un caos en Ecuador porque Ecuador es así o es así. Fue un caos en todos lados. El problema es que Ecuador ya tenía un sistema de salud complicado, un sistema de salud con muchas falencias, con déficit de camas, con déficit de personal médico especialista, y de repente nos cae esto encima, colapsamos. Pero ahora que la cosa está mejor, uno comienza a pensar en la mejor manera de empezar a hacer procedimientos de alta complejidad. Claro. Bueno, entonces tenemos que, igual, pues lo importante ahora es mantenernos expectantes en ese sentido, porque si bien es cierto, ahora estamos teniendo un ligero aplanamiento de la curva, sin embargo, hoy seguimos manteniendo esa misma conducta con el tema de las cirugías de muy alta complejidad como esta. Y Javier, con las hepáticas, esto se da en un paciente que puede ser ambulatorio, el típico que tiene la sintomatología leve en su casa y de afectación hepática,
¿O solamente se puede esperar en el paciente crítico, grave, ese que está en UCI y que está elevando marcadores inflamatorios? Disculpa, ¿Cómo es? la primera parte no alcancé, no sé, no entendí bien, se entrecortó. El paciente, las causas que pueden provocar una elevación de enzima hepática en el típico paciente que a lo mejor está en su casa y que le damos tratamiento y que está tranquilo. ¿Puede haber algún tipo de alteración que uno pueda estar pendiente, por ejemplo, como médico, o solamente lo esperamos en el paciente crítico, grave, que requiere internación con marcadores inflamatorios aumentados y con todo ese incendio que te hace la enfermedad? Bueno, hay que tener presente que últimamente con todo esto de la información por redes sociales sobre tratamientos y todo, hay que tener en cuenta que ahora la elevación de las enzimas hepáticas pueden presentarse, como yo le decía, más frecuentemente es una elevación transitoria que no provoca, obviamente lleva mucha gravedad, pero lo que hay que tener presente en cuenta ahora es que muchas personas se automedican. Es tan fácil adquirir fármacos, medicamentos en las farmacias como sin receta médica, y tenemos que tener en cuenta que hay ciertos fármacos en el tratamiento empírico, que para mí es empírico actualmente contra el COVID, porque todavía no hay los estudios científicos que avalen completamente cuál dar o no medicación y su efectividad. Hay que tener presente que estos fármacos, estos medicamentos tienen cierto grado de hepatotoxicidad. Entonces, ante la automedicación masiva que existe actualmente, uno tiene que tener presente que esos pacientes que se automedican hay que evaluarlos desde el punto de vista patológico para ver si no están haciendo cierto grado de hepatotoxicidad que puede ser relacionada a la elevación de las enzimas. Ahora, los pacientes que se internan o se ingresan por una enfermedad, COVID-19 en este caso, uno tiene que, bueno, al ingreso hacer un estudio, un hepatograma completo para ver cómo ingresa el paciente, porque pueden tener elevaciones leves, pero si esta elevación se incrementa en el transcurso de su internación, hay que comenzar a descartar algunas otras causas, como farmacotoxicidad, si comenzamos nosotros a iniciar tratamiento después de su internación, y esto se va a ver reflejado en que un paciente por lo general puede entrar con unas enzimas hepáticas normales o levemente elevadas, y conforme uno inicia el tratamiento comienzan a tener una elevación importante. Pueden a veces estar relacionadas con gravedad de la enfermedad, cuadros sépticos, pacientes que están en terapia intensiva, si tienen trastornos vasomotores, shock hipovolémicos, requerimiento de drogas para mantener la presión arterial, pueden provocar hepatitis hipóxica, hepatitis isquémicas. Y también, sin embargo, todo paciente que tiene elevación muy elevada de las enzimas hepáticas, uno tiene que también plantearse si no hay alguna otra causa de hepatitis, en este caso, como las virales B y C, o a veces pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune que puedan haber suspendido su medicamento, su tratamiento inmunosupresor por miedo a la gravedad de la enfermedad. Entonces son varias cosas que uno tiene que evaluar en el contexto de una elevación de las enzimas hepáticas. Ok, importantísimo, porque estos pacientes al final pues no pueden descuidarse del seguimiento, así sea por telemedicina, pues, ¿verdad? Gonzalo, hay una inquietud que sería, legalmente, siempre ha sido un punto, por decirlo así, bien delicado con el tema de trasplante, a nivel no solo Ecuador, sino a nivel de todas partes, de todo el mundo. ¿Tú crees que la legislación que hay en el trauma del trasplante con esta crisis sanitaria está apta, apropiada, debe de tener algún tipo de revisión para este tipo de situaciones en las que uno no se esperaba, ¿no? Y prever algún tipo de situación como tal? ¿Tú crees, qué opinas de eso? Mira, nosotros tenemos que recordar una cosa que es importante. La gente está circulando menos, la gente está saliendo menos. La principal fuente para obtención de donantes son los accidentes de tránsito. Obviamente va a haber menos trauma severo de cráneo, menor cantidad de donantes. Eso debe estar pasando en todo el mundo, yo lo calculo. Y probablemente las normativas con respecto a la donación de órganos, a características de donantes, a qué pacientes pueden ser potencialmente donantes, y la flexibilización de las leyes para que no haya tanta burocracia en el contexto de la ley de que un paciente pueda llegar a ser donante una vez diagnosticada su muerte encefálica, yo creo que deberían flexibilizarse, hacer
así como se está haciendo mucho más fácil con ciertas normativas desde el punto de vista económico, laboral, yo creo que es un momento también de que los programas de trasplante no se vuelvan fáciles, pero se les dé facilidad a los médicos. No es asunto de la charla, pero la normativa y ciertas cosas de la sistemática de trasplante y donación y procuración de órganos es bastante engorrosa, se llena mucho papelerío, tiene muchas vueltas, por decirlo de una manera. Y yo creo que estamos en un momento en donde lo que menos estamos para vueltas, tenemos que tomar soluciones ya y tomar resoluciones ya. Así que yo creo que la normativa debería de incluir más protección, tanto al personal sanitario que va a hacer todo el proceso de procuración de trasplante, y así como intentar ampliar los pools de donantes. Es complicado, pero yo creo que es el momento de comenzar a pensar todo basados en lo que este virus va a pasar a futuro. Este virus no se va a ir pronto, va a cambiar nuestras políticas de actuar médicamente en muchos aspectos, ¿sí? Por decirlo, yo siempre lo digo de una manera, yo hago endoscopía, otros procedimientos, y digo, los médicos éramos muy descuidados y muy sucios, por decirlo de una manera, entre comillas. No nos cuidábamos lo suficiente y no cuidábamos a nuestro entorno lo suficiente. Entonces yo creo que llegó el momento de cuidarnos más y cuidar a los pacientes que cuidamos más. Entonces, va a tener que cambiar la normativa, la legislación, los trámites, todo, no solo en trasplantes, sino en la mayoría de procedimientos. Pues es lo que nos ha dado pues un giro completo de cómo tenemos que empezar a ver las cosas en muchos puntos de vista, ¿no? No solamente hacia nuestros adentros, sino hacia cómo nosotros estamos actuando y a cómo los demás deben de actuar desde cualquier punto en el que estemos. El paciente que tiene, que cree que debe consultar a un hepatólogo y pongamos un ejemplo, el paciente leve COVID o el paciente que se recuperó de COVID y que tuvo falla multiorgánica y que milagrosamente salió de todo eso y se salvó. ¿Cuándo crees tú que debería de ya asistir a una consulta y como para qué la consulta con el hepatólogo en ese sentido, ¿no? Javier. Bueno, claro, poniéndolo en dos escenarios, cuando el hepatólogo debe ser interconsultado en el contexto de un paciente ambulatorio, ¿sí? O en el contexto de un paciente internado. Bueno, en el caso del paciente internado es un poco más fácil porque tendría que ser un paciente que ya tenga alguna comorbilidad hepática, un paciente cirrótico, un paciente infectado por hepatitis B, por el virus de hepatitis C. Son los pacientes que debería el hepatólogo al menos tener conocimiento para hacer un tratamiento, un manejo multidisciplinario. También los pacientes que tengan riesgo o estén con alteraciones de la coagulación hepática. Sabemos que la falla hepática fulminante o la insuficiencia hepática aguda normalmente se caracteriza por alteraciones tanto de la coagulación, de la bilirrubina y también alteraciones del estado de conciencia. Entonces son pacientes que, aunque no es frecuente que se presente, hay que estar pendientes porque son pacientes que donde se desarrolla o se constituye ya una falla hepática aguda, el tratamiento es multidisciplinario y es la dura decisión de evaluarlo si necesitan un trasplante que sea la única opción de tratamiento para ellos. Y sobre todo eso en el contexto hospitalario. En el contexto de los pacientes ambulatorios, los pacientes que ya tienen alguna comorbilidad, una enfermedad hepática ya crónica, tienen que... Hola. Lo que se recomienda es que en esta época o en estos meses donde ya está en su punto máximo la pandemia, es tratar de evitar que estos pacientes vayan a las instituciones hospitalarias, tratar de manejarlos en lo posible a través de telemedicina, y si realmente es necesario, bueno, hacerlos acudir a los centros hospitalarios para evaluarlos. Son los dos escenarios que se pueden presentar. Claro, interesante. Por poner un ejemplo, ya sabemos que no estamos en época de trasplante, pero como para coquetear la situación. Gonzalo, ¿me escuchas? Creo que no, te quedaste un poco congelado. ¿Estás aquí? Vamos avanzando hasta que se reintegre de nuevo Gonzalo por acá. Bueno, le iba a hacer una pregunta directamente con el trasplante, pero podemos ir avanzando contigo, Javier. ¿Cuándo
¿qué conta para la evaluación con pacientes que tienen enfermedades hepáticas se deben de tener ahora en este tiempo, como para saber cómo debe actuar el paciente, qué cuidados también debe tener? Disculpa, no te escuché bien, se entrecorta, Enrique. Está bien, creo que está un poco mala por ahí algo en la señal. Te decía que ¿qué conducta debemos de tomar para una evaluación, un seguimiento de los pacientes con enfermedades hepáticas en estos casos? Bueno, los pacientes Ahora, en esta que, época, pues, ¿no? exactamente, bueno, podemos ponerlo en el contexto de los pacientes que tienen alguna enfermedad hepática crónica, como la cirrosis. Esto va a depender de su estado de descompensación o de compensación de su enfermedad, que está dado realmente por la presencia de ascitis, ictericia, encefalopatía. Estos pacientes, por lo general, hay que tratarlos de manejarlos en lo mejor, lo mayormente posible por telemedicina, en el contexto de tratar de evaluar y manejar y tratar a través de esta nueva herramienta que tenemos actualmente, que se la está utilizando más. Y los pacientes que tienen ya alguna enfermedad descompensada, si es que no hay cómo manejarlo de esta manera, pues bueno, habrá que indicarle todas las medidas de protección que necesita tener para poder acudir a una unidad hospitalaria y poder hacer un mejor manejo de este. En otro contexto, en los pacientes con cáncer de hígado, hepatocarcinoma, estos realmente lo que se recomienda es que tienen que seguir un seguimiento. Se recomienda no pasar mayor de 2 meses porque estas son lesiones que pueden progresar, y pacientes que podrían tener una opción terapéutica de tratamiento de su hepatocarcinoma, normalmente cuando están en estadios iniciales, el avance de esto puede provocar que salgan de toda probabilidad de tratamiento con respecto al cáncer. Entonces se recomienda que no sean mayores de 2 meses porque en este tiempo es donde la enfermedad puede evolucionar y salir de una etapa leve a una etapa más avanzada, ¿no? Se recomienda también que los pacientes no se debe diferir los tratamientos específicos. Ejemplo, quimioembolización transarterial, que es uno de los tratamientos que se le da a los pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma. No se debería retrasar estos tratamientos en ellos. Los pacientes que están en lista de espera, hay que evaluarlos los que tienen mayor riesgo de que por su propia enfermedad fallezcan o se mueran. Estos son los pacientes por lo general que tienen un MEL muy elevado o, como les decía, un nódulo de hepatocarcinoma. Esto es lo que hay que tratar de nosotros, seguirlos, evaluarlos y tratar, apenas se pueda, trasplantarlos. Y los otros que tienen un menor puntaje de MEL o menor riesgo de mortalidad, esos poderlos irlos retrasando un poco, en el contexto de que ahora no hay donantes suficientes y hay que evaluar y escoger bien tanto los donantes como los receptores para poderle ofrecer un tratamiento adecuado. Perfecto. Está por aquí intentando, parece que es un problema de conexión. Voy a ir adelantando unas preguntas que tenemos del público, de nuestros asistentes. Gracias por preguntar. Hay un doctor Vargas o Daniel Vargas, no sé si sea médico. Ahora, ¿qué están haciendo, dice, con las fallas hepáticas agudas y qué conducta están tomando o han previsto que se deba de tomar? Bueno, actualmente no hemos, en el hospital donde estamos, no hemos tenido fallas hepáticas, insuficiencia hepática aguda o fallas hepáticas fulminantes, no se han presentado. Y como yo le decía anteriormente, en ese probable evento que se pueda suscitar, pues bueno, ahí habrá que tomar la decisión, qué es lo que se va a hacer. Con respecto, esto va a depender del estado clínico del paciente, de cómo está su estado hemodinámico, su situación clínica, y ahí uno tendrá que tomar la decisión de cuál va a ser el mejor tratamiento. Perfecto. Sí, Bienvenido con otra vez, respecto a Gonzalo. Gracias, disculpe que está con la señal media rara. Con respecto a eso, aparentemente, de hecho me llamaron hoy en la mañana, están por probablemente un paciente con una falla hepática fulminante joven de Cuenca. La verdad es que lo que yo les dije es, mándelo y acá se analizará el caso. Lo que tenemos que recordar es que la falla hepática fulminante es el todo por el todo. Si un paciente llega a dejárselo por el miedo a infección de COVID, por un donante potencialmente contagiado o algo, el paciente va a fallecer.
y asimismo, si es que el paciente se lo trasplante y ya tiene una infección COVID, bueno, ese es el todo por el todo, jugársela. Yo creo que esa es una situación bastante especial y yo creo que en esa situación probablemente se trasplante, pero como dice Javier, depende del estadio clínico. Hay pacientes que llegan a una falla hepática fulminante y potencialmente se pueden recuperar. Pero eso va a ser el momento al momento. Así que yo creo que si llegamos a recibir este paciente, contestaremos en la vida real lo que va a pasar con estas preguntas. Claro. Ahí le comentaremos. Perfecto. Ahí igual están preguntando qué criterios están utilizando, si para trasplante hepático los criterios de Milan o existe algún otro score actualmente que estén utilizando, Gonzalo. Bueno, criterios Milan son para hepatocarcinoma, me imagino que se refieren. Sí. Sí, claro, la pregunta está tal como. Claro, el hepatocarcinoma es un tumor que es de los pocos tumores que pueden ser trasplantados. La ventaja del trasplante de los tumores es que si uno los trasplanta en ciertos estadios específicos, la sobrevida es similar al paciente que se trasplanta por otras cosas. Y la mortalidad del hepatocarcinoma bordea el 80% a 6 meses, así que trasplantarlo tiene beneficios. Una tasa de recaída del 10-15%, que es la misma tasa de mortalidad de un paciente promedio. Y se sigue utilizando actualmente, por lo menos en nuestro medio, lo que son los criterios de Milan, que es hasta un nódulo de 5 centímetros, hasta 3 nódulos de 3 centímetros, y que no tenga invasión vascular ni metástasis a distancia. Siempre existe un poco de flexibilización en cuanto a ver la tasa de crecimiento, niveles de alfa-fetoproteína en sangre. Todavía, a pesar de que no es el estándar, se puede considerar el paciente que se hace lo que se llama downstaging, es decir, que tenía, por ejemplo, 6 centímetros en lugar de 5, lo quemas, cobra quimioembolización y lo va a estadio menor. Uno se sale un poco de paciente, pero lo que tiene que recordar es que estoy en un metro ticket. ¿Qué significa eso? Que entre más tú vayas de los criterios, mayor es el precio que pagas en caída de los tickets. Es como el ticket de un metro en Estados Unidos. Viajas más, mayor es el precio. Aquí mayor es el más tú, son 5 centímetros, me voy hasta los 6, o son 5, me voy hasta los 7. Entre más tú te extiendas, mayor es la probabilidad de que ese paciente recaiga, y eso está demostrado. Entonces, uno trata de fijarse a lo de Milan, ser bastante estricto. Nuestra tasa de recaída de hepatocarcinoma post-trasplante es muy baja. Nosotros tenemos casi 20 pacientes trasplantados por hepatocarcinoma y hemos tenido un recaído. Así que venimos bastante bien, pero falta mucho camino por delante. Nosotros somos bastante estrictos a Milan, pero veamos en el futuro qué va a pasar. Perfecto. Estaba por preguntarte antes de que que tuvieras esta falla con el internet. Te decía que como ya sabiendo que acá que no estamos para estas cosas, el paciente no estamos para trasplante, ¿no? Pero imaginémonos un paciente trauma craneoencefálico de 25 años de edad, negativo por clínica para todo, negativo para COVID, negativo test en tomografía, negativo hisopado, inmunoglobulina G cuantitativa aumentada, inmunoglobulina M, disminuida. Hoy te llaman y te dicen, tenemos un donante. ¿Qué piensas tú si lo tienes así, en esas condiciones? A él, listo. Desafortunadamente, con todo el diagnóstico. ¿Qué harías ahora en este tiempo de pandemia con estas características de paciente? Un segundito. Pongamos en el contexto de lo que tú dices. Javier. Lo que tú dices, Enrique, es el donante y tenemos este paciente que viene de Cuenca con falla hepática fulminante. Más o menos, así, un poquito así. Están justamente los dos. Están justamente los dos pacientes y ¿qué haces? ¿Qué hacen? Audio. Ahora ya tienes audio. Audio. Ahí te escucho. Bueno, ¿qué te iba a decir? No. Independientemente de eso, si tú me preguntas a mí, este paciente es totalmente aceptable como donante. Recordemos que todavía no se sabe, ojo, no sabemos si en el proceso de donación y procuración de órganos se transmite el virus, no sabemos si ese virus transmisible al receptor va a provocar enfermedad florida y qué gran enfermedad va a producir. Y en realidad, uno lo que trata con la infección por COVID es tratar de cumplir uno de los dogmas de trasplante. ¿Qué te dice? No trasplantes a su paciente que no tenga opción
potencialmente tratable. Por ejemplo, si un paciente que es un donante, yo qué sé, que es Chagas positivo, que es potencialmente tratable, muchos países lo están utilizando. O el paciente que tiene una neumonía o una infección urinaria sensible a todo, es aceptable como donante. El problema es que no tenemos tratamientos específicos. Entonces, ¿qué nos hacemos con ese paciente si de repente sale excelente la cirugía y post cirugía desaturación, dificultad de extracción y no tienes tratamientos ni oferta de tratamiento que darle? Recordemos que todos los tratamientos que se están usando son experimentales para el paciente normal, para el paciente postante. Eso es lo que preocupa. En realidad, a larga, bien a morir a corto plazo, los otros ya se van a morir a mediano, largo plazo. Mira que ya se nos murieron 12 listas. Entonces, si a mí me preguntas, yo un paciente con esa característica lo aceptaría y me jugaría el todo por el todo. El tema es cuándo hacerlo, y yo creo que la respuesta a eso sigue siendo cuando los sistemas sanitarios estén relajados, organizados y listos en procesos de alta complejidad. Sí, exactamente. Realmente sí, yo también totalmente de acuerdo, porque hay que sopesar el riesgo-beneficio del receptor también, como decía Gonzalo, que se están muriendo los pacientes en lista de espera, y la otra es que al menos hay que tener disponibilidad de cama en terapia intensiva porque estos pacientes por lo general van al menos unas horas ahí. Claro, definitivamente ahora están todos los hospitales pues con un cupo, sin cupo, todo limitado, todo realmente con todos los cupos llenos, ¿no? Y te decía ahora, cuando ya fuiste mencionando algo, Gonzalo, ¿cuándo sería más o menos, según tú, el tiempo óptimo para retomar? Porque inclusive todo esto que acabas de mencionar hace un rato sobre si el virus era transmisible, no transmisible, la inmunidad y la falta de tratamiento. ¿Cuál es la visión? ¿Cuándo piensan ustedes que esto llegue a ser posible como sociedad? Pues no, alguien dentro de todas las sociedades que dirían a nivel mundial deben de ya estar pensando desde qué vamos a hacer o cuándo vamos a hacer algo, ¿no? Mira, esta enfermedad tiene algo muy peculiar, es nueva para todos. No hay tratamientos para todos. La capacidad de respuesta obviamente es diferente, no es lo mismo Alemania que Ecuador en cuanto a capacidad de camas, en cuanto a facilidades de tratar la enfermedad, pero a la larga probablemente el mismo manejo. ¿Cuál es el problema? Nosotros nos encontramos con lo que dicen las guías internacionales, que siempre han guiado nuestra conducta. O sea, por ejemplo, lo que dice la guía de trasplante, lo que dice la OMS. ¿Qué quieren ellos? Que tú empieces a hacer procesos de alta complejidad cuando no tengas casos nuevos, o casi no tengas casos nuevos, y cuando casi o prácticamente no tengas muerte. Si tú me preguntas a mí, ¿cuándo va a ser en eso en Ecuador? A muy largo plazo. Tenemos un sistema público y una educación poblacional muy mala. Entonces yo creo que es un momento que estamos avalados por la falta de evidencia, de adaptar un poco a nuestra propia realidad. Si a mí me preguntas el día de hoy, ¿cuándo yo creo que podría estar, si los números vienen igual, bajando, infectados, liberándose camas, cada vez más organización, cada más personal médico? Yo creo que en 1 o 2 meses nosotros, personalmente, el centro de nosotros, podría reiniciar la actividad de trasplante. Ojo que aquí viene algo que quizás a la gente no le interesa, o tal vez sí, la parte económica. Es algo muy importante. No pasa por el económico del honorario médico, sino que me refiero que esta crisis ha golpeado mucho financieramente a los centros médicos del país. Se ha consumido sus presupuestos médicos en tratar una sola patología, que ha sido COVID. Y eso hace que hacer patología de alta complejidad, bueno, tú lo sabes porque tú haces patologías de alta complejidad, son caras, usan insumos caros, requieren días de internación prolongados, y entonces es un gasto para el médico. Entonces yo creo que menos desde un punto de vista médico, yo creo, si me preguntas, en 1 mes, mes y medio, yo creo que estamos aptos para comenzar a realizarlo. Y las emergencias desde ahora, si que fuese una emergencia. Y la segunda cosa, uno tendría que sincerar los números, las instituciones públicas y privadas, de cuál es su realidad económica para hacerlo. Yo hablaba, por ejemplo, con gente de los hospitales en una reunión, estuvo Javier también, una reunión que organizó el doctor Serpa como cirujano acá, y ellos decían, muy tranquilos y relajados, decían, no, pero nosotros tenemos una partida para trasplante que es de tanto en los hospitales públicos, así que no tenemos problema. Pero recordemos que la partida es una cosa y el dinero es otra. Tú puedes tener una partida que dice, sí, tienen 1.000 millones para trasplante al año,
Pero ahorita las partidas se repartieron a todo el mundo, porque tienes que hacer alcanzar la plata. Entonces, tener una partida no quiere decir que finanzas ya lo ha liberado. Y de la misma manera, los prestadores externos, tener una promesa de pago de parte del Ministerio del IES no quiere decir que tienes el pago. Entonces, yo creo que uno tiene que comenzar a aceitar un poco más eso. Así que yo, si me preguntas a mí, médicamente estamos en un mes y medio para hacerlo, con el grado de organización con la que le hemos tomado y con el miedo que le estamos poniendo al virus, pero habría que ver desde el punto financiero y económico. Pero yo creo que un mes y medio lo podríamos hacer desde todos los puntos. Yo quiero acotar algo. Es verdad, Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Hay que buscar la sustentabilidad de los trasplantes, porque, como dice Gonzalo, el trasplante en sí, la cirugía, tiene su costo, pero también el tratamiento inmunosupresor que va a recibir después tiene su costo y normalmente eso claro. las personas no lo alcanzan a adquirir. Como dato nomás, yo creo que está mejorando un poco a poco la situación, tal vez no como querramos, porque yo estoy ahorita a cargo de una sala de clínica de pacientes COVID y al inicio que se veía mucho paciente que llegaba exclusivamente por enfermedad COVID, por sus problemas respiratorios. Realmente ahora lo que se está viendo es que llegan más pacientes con otras enfermedades y que en el screening normal que se les hace en la emergencia tiene alguna lesión pulmonar y se van a mi área. O sea que ya son pacientes con eventos cerebrovasculares, pacientes con pie diabético, pacientes con falla renal, que son los que se están ingresando ahora. Ya no exclusivamente el típico paciente COVID con insuficiencia respiratoria. Y eso al menos da la impresión de que puede estar mejorando y que pronto podremos ya disminuir la cantidad de pacientes en la terapia, que realmente no sé cuál hay, cómo estarán, pero una posibilidad de que se ve que se va a ir mejorando poco a poco. Sí, en efecto, lo que tú acabas de decir, pues bueno, en cuanto a esa mejoría, sí, se ven muchos pacientes, ahora empiezan a ver el paciente común, el paciente con la enfermedad, con su complicación, y pues bueno, y tiene adicional, como ya esto se volvió un virus comunitario, adicional, muchos presentan como hallazgo, pues las imágenes en vidrio ilustrado en las tomografías y por eso pues llegan a ser tratados como contagiados como tal, ¿no? Y eso sí es verdad, se está viendo bien el paciente con la patología que no es COVID, pero añadido con ese hallazgo, básicamente, ¿no? Eh, Pregunta doctor, el doctor Ignacio Granja Rousseau, gran amigo de nosotros, gran jefe. Un abrazo para usted, jefe. Siempre gracias por estarnos aquí apoyando. Y hoy pregunta, ¿es el INDOT quien decide el inicio del trasplante hepático? Bueno, la verdad es una excelente pregunta. Un saludo al doctor Granja, siempre un campeón. Lo extrañamos en el hospital. Bueno, Claro que sí. bueno, efectivamente el INDOD es una entidad reguladora y que en teoría es la que supervisa la actividad trasplantológica, pero la realidad, y por ahí el doctor Granja tuvo su paso por nuestro equipo de trasplante y vio un poco cómo se maneja la cosa, en realidad el INDOD pone más normas, regulariza, pero si tú me preguntas, como toda entidad estatal, si controla realmente todo el proceso, la verdad es que no. Yo creo que el INDOD más bien está esperando que nosotros le digamos cuando estamos en capacidad de empezar para arrancar. Obviamente nosotros, por lo menos en trasplante, nosotros vamos a tratar de guiarnos por algo que es base. Hacer las cosas bien desde el principio y seguir los protocolos internacionales dentro de lo que se pueda, ¿sí? Como te digo, quizás aquí nosotros nos podríamos salir un poco de la norma de que no haya ni un solo caso y que todo esté controlado, porque nada está escrito con este virus, ¿sí? Entonces te permite un poco jugar con lo que puedes hacer. Pero en general, en trasplante hemos tratado de mantener la norma en todos los procesos que hacemos. Si tú me preguntas a mí, si yo esperaría que el INDOT nos diga, chicos, ya pueden trasplantar, no, el INDOT está totalmente perdido acerca de lo que tenemos o la disponibilidad que tiene cada hospital. A ellos les interesa que hagamos trasplante, pues son números para ellos para representar la actividad trasplantológica del país. Pero de que ellos nos digan a nosotros es imposible. Nosotros, igual, ojo, no es que el INDOT es enemigo, nos llevamos bien con la gente del INDOT, pero probablemente tengamos que esperar a nosotros estar listos y nosotros comunicarle al INDOT que estamos listos para trasplantar. Ellos nos seguirán mostrando el apoyo como ha sido siempre. Bueno, el doctor nos agradece la respuesta, te agradece la respuesta y les manda muchos saludos a ustedes dos también Gracias a todos. Un abrazo. y por estar acá. Algo como para que finalizar un poco, ya ir finalizando, Javier, ¿qué recomendaciones finales darías como hepatólogo para la sociedad, pues no, para la gente, incluso hasta para la comunidad médica? Como hepatólogo, ¿qué recomendaciones das en este tipo de pacientes con
que ya tengan enfermedad hepática sean propensos a esto. Sí, las recomendaciones realmente las primeras son las generales y que realmente han sido muy promulgadas, que son todas las cuestiones higiénicas que se hay que utilizar y seguir las normas que realmente sigue el Ministerio, que indica el Ministerio de Salud Pública con respecto a la protección con mascarillas, tratarse de evitar reunirse con varias personas, el distanciamiento social El realmente, que es distanciamiento. el distanciamiento social, que es realmente lo que se recomienda, que los pacientes con enfermedades hepáticas traten de seguir un seguimiento al menos al inicio por tipo telemedicina, teléfonos, o qué es lo que hacemos realmente nosotros en algunos pacientes en el hospital con Gonzalo. Tratamos de ver los pacientes que tienen menos riesgo, menos complicaciones en forma de telemedicina, y los que realmente creemos que tienen algún riesgo mayor, y nos ha pasado a algunos pacientes, los citamos y se lo evalúa de mejor manera. Para los médicos realmente tener en cuenta que una elevación de las enzimas hepáticas en un paciente hospitalizado, no solo echarle la culpa al COVID, que tenemos un espectro de patologías que pueden presentar esta elevación y que hay que pensar en todas ellas, no solo centrarse en que puede ser el virus y nada más, y como acá lo indicamos, normalmente la mayoría son transitorias y no provocan insuficiencia hepática. No hay que por eso descartar las otras causas que se puede presentar, porque eso sí puede llevar a mayor mortalidad de los pacientes. Y nada, realmente sobre todo esas son las recomendaciones que uno debería seguir. Perfecto. Listo, muchas gracias. ¿Alguna recomendación, Gonzalo, a propósito? Bueno, en general, como lo que yo trato de que la gente un poquito profundice en eso, es que esta es una enfermedad nueva. Inicialmente yo creo que a todos nos generaba miedo, incertidumbre al no saber qué hacer. Comenzaron a caer muchos colegas nuestros enfermos y algunos incluso fallecieron, lo cual generó bastante miedo en el personal médico. Se está notando que el personal médico está con menos miedo, haciendo las cosas con más inteligencia y más calma, y yo creo que es el momento de comenzar a pensar en hacer procedimientos de mayor complejidad y de máxima complejidad como lo que hacemos nosotros. Pero tenemos que hacerlo con calma y con orden, y esa calma y orden no ser la típica ecuatoriana de hacerlo un tiempo, nos aburrimos, volvemos a lo mismo de antes, sino mantenerlo como un protocolo y como una costumbre de vida. Con respecto al uso de fármacos indiscriminadamente y el riesgo de afección hepática, algunos tienen perfil de hepatotoxicidad no determinado, no son hepatotóxico grado A, o sea, el de más severidad ninguno, pero ojo, están reportados muchos de ellos. Yo tengo pacientes que le han dado todos los tratamientos en la literatura, y la verdad es que los pacientes siguen igual. Entonces yo creo que uno tiene que pensar un poco en el efecto colateral de cada fármaco, ver las poblaciones específicas para utilizarlas y cuándo utilizarlas, y tratar de usar la poca evidencia que tenemos en beneficio del paciente para no llevarlo a mayores fallas orgánicas o mayores problemas, ¿sí? Y con respecto al manejo hepatópata base, nosotros seguimos con el mismo manejo del hepatópata, como dice Javier, no han cambiado las guías del manejo de hepatopatía crónica. Lo único es que nos cuidamos más y cuidamos más a los pacientes. No queremos ni infectar a nosotros, ni infectar a los pacientes que tienen la enfermedad, infectarlos a ellos. Así que yo creo que es una manera, es cuídate y cuidar a los pacientes. Ese es el mensaje final de acá. Bueno, sí, realmente esa es la visión ahora, ¿no? De cómo las cosas han cambiado, incluso hasta por la atención personalizada que estábamos dando, sin perder la mística de eso de los signos y los síntomas que uno los descubre con la palpación, y toda la semiología que uno tiene y todos los métodos de investigación semiológicos que uno tiene que aplicar. Sin perder eso, pues tener que tener mucho más cuidado ahora con cada paciente hasta que esta enfermedad no tenga otro tipo de solución, ya sea como una vacuna, como para inmunizarnos a todos de cierto modo, y que esto pase a ser una enfermedad secundaria. Mientras tanto, pues los cuidados tendrán que ser casi los de ahora para siempre, como ya lo mencionaron ustedes. Javier, Gonzalo, les quedo muy agradecidos realmente por su tiempo. Disculparán los asistentes por las fallas técnicas, ya se sale de nuestras manos un poquito el tema del internet. Todo el mundo se conecta en todos los dispositivos. En todo caso, pues aquí estamos el próximo sábado, muy seguramente con una nueva charla
Y muchas gracias una vez más, Javier, Gonzalo. ¿Algún contacto o alguna forma con la que se puedan hacer algún tipo de inquietudes a ustedes? Lo pueden decir ahora. Y Javier, por ejemplo, algún contacto donde puedan... agradecerte, como te digo, Enrique, por dar una visión diferente tanto a médicos como a la comunidad con respecto a esta enfermedad y el amplio espectro que tiene, que puede afectar a varios tipos de personas y de enfermedades. Y bueno, y cualquier cosa, estamos acá a las órdenes para colaborar. Gracias, Javier. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. La verdad, espectacular estas actividades. Y yo creo que esto nos ayuda a los médicos a perder un poco el miedo. Yo lo primero que vi en este virus y que me asustó, y nos asustó a todos, fue el miedo generalizado. Nadie sabía qué hacer, nos chocamos contra las paredes, nos infectábamos, y eso trajo muchos problemas en los pacientes y en la atención médica. Eso se está perdiendo, pero probablemente se está perdiendo gracias a estas actividades. Información, saber que todos compartimos los mismos miedos, saber que todos tenemos los mismos problemas, y cuando uno habla con gente de afuera, de países de primer mundo, están viviendo exactamente lo mismo. O sea, yo creo que esto es algo que no respetó ni el sistema de salud de primer mundo, tercer mundo, cuarto mundo, ni nada, porque todos vivimos igual. Lo que pasa es que, obviamente, si tú tienes un colchón del sistema público de salud un poco más frágil, el sistema sanitario está al borde siempre, como estaba en nuestro sistema sanitario, pasa una cosa fuera de lo común y lo colapsa totalmente. Pero el miedo es igual en todos lados. Entonces yo creo que lo que tenemos que es perder miedo, comenzar a elaborar prácticas mejores bajo normas estrictas de protocolo y mantenerlas a largo plazo, que a veces es lo más difícil. A veces hacerlo ordenadamente es fácil, lo difícil es sostenerlo en tiempo. Así que a meterle fuerza y a crearnos un nuevo orden de vida, que más que una nueva normalidad. En efecto. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual. Gracias. Buenas tardes.